Pues hola de nuevo, queridos oyentes de la Pick and Flandes, este programa dirigido a los veteranos de las Fuerzas Armadas, al mundo cívico-militar. Somos la voz de los veteranos. Estamos en Decisión Radio, en distintas plataformas, en iVoox, en YouTube. Y como siempre, abordamos en esta segunda parte un monográfico, un tema de actualidad. Y la verdad es que en los últimos meses nos estamos centrando en uno que es realmente, porque la actualidad manda, y desde luego nosotros digamos, en la Pick and Flandes queremos estar pisando el terreno y de luego generando una opinión y transmitiendo una información que entendemos que es de gran interés del mundo cívico-militar. Además, lo hacemos, este programa como tal no tiene una posición editorial. Aquí cada uno nos manifestamos con total libertad, aportando según nos suele el saber y entender y nuestro patriotismo cuestiones, y cada uno de nosotros pues tenemos una visión más o menos favorable a distintas contendientes, pero siempre desde un primer momento dejando bien claro que lo que nos importa es el interés de España, de nuestra patria, y lo que intentamos lógicamente es pues que ese conflicto o esa invasión o esa cuestión militar pues acabe lo antes posible por el bien del mundo en general, porque realmente esto, como estamos viendo, está socavando la economía, está socavando la paz, la seguridad de la Unión Europea, y parece que es un conflicto de una potencialidad pues muy preocupante, ¿no? Bueno, antes de nada, como hemos mencionado en la primera parte del programa, les remitimos a este fin de semana, Decisión Radio, y creemos que es importante por la trascendencia comunicar a todos nuestros oyentes el gran evento de veteranos paracaidistas que va a tener lugar este fin de semana en la base principal de la Brigada Paracaidista, Almogávares, en Paracuellos del Jarama. Así que, por favor, aquellos oyentes, digamos, que hayan sido veteranos legionarios, tomen nota, contacten con sus grupos, en los grupos WhatsApp, con sus amigos, digamos, de reemplazo o de promoción de ese importante evento, porque, vamos, yo creo que va a ser es una noticia importantísima. Está previsto que se encuentren miles de veteranos de caballeros legionarios paracaidistas, y de luego es una noticia que, de luego, aquí de la Pick and Flandes, todo evento de esta naturaleza que tenga que ver en el ámbito cívico-militar lo vamos a trasladar, porque es muy importante que se vuelvan a recuperar esos vínculos, crear esas redes, como en todos los países occidentales, Estados Unidos, etcétera. Y eso pasa por recuperar esos lazos, recuperar esa hermandad y recuperar pues esos valores que siguen latentes en cada uno de nosotros, pero que se vertebran a través de esos encuentros. Así que, por favor, queridos oyentes, que sepan que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, hay un importantísimo encuentro de veteranos paracaidistas en la base de la BRIPAC en Paracuellos del Jarama. Y para ello pues se tienen que identificar en su reemplazo, etcétera, etcétera. Está todo perfectamente organizado, como siempre hace la Brigada Paracaidista, y de luego que estaremos muy expectantes y deseando conocer el éxito y todos los cambios, novedades y impulsos que vienen, que son decisivos, desde luego, pues para nosotros, para nuestro mundo y en general para España, ¿no? Bien, dicho lo cual, entramos ya en el monográfico, que es, como no podía ser de otra manera, la cuestión de la guerra de Ucrania. Repito, aquí nosotros no tenemos una posición editorial, aquí cada uno expresa su punto de vista, con su leal saber y entender, imbuido de patriotismo y mantener una posición, lo que sea lo más, desde un punto de vista intelectual y patriótico, lo más honesta, y hablando de los pros y de los contras. Digo esto porque, digamos, ha sido muy comentado una entrevista que ha tenido el general Fontenla Ballesta, don Salvador Fontenla Ballesta, en el debate, este gran medio de comunicación que ha surgido recientemente y que tiene tanto éxito. Es una, por cierto, es una más de una serie de interesantes intervenciones y entrevistas y artículos que está escribiendo el general Fontenla en el debate, al cual, pues de luego hay que felicitarle, porque además él, como doctor en historia, cuando trata temas del pasado, la verdad es que lo hace no solamente desde la autoridad y el prestigio que tiene como general retirado del ejército español, sino también como, digamos, como estudioso, como erudito, ¿no? Entonces, pero volviendo al tema que nos interesa, a este respecto del programa, de este monográfico, una entrevista que lleva por ese titular, una postura, tiene este titular, según el periodista, porque es una entrevista que ha hecho don Miguel Pérez Pichel, periodista del debate, y el titular es el siguiente: una postura más neutral en Ucrania sería más beneficiosa para España. El general retirado Salvador Fontenla analiza para el debate la situación en Ucrania 100 días después de empezar la invasión.
la invasión de Rusia, de Ucrania por parte de Rusia. Es una entrevista que está publicada el 3 de junio del año 2022 y bueno, yo creo que aprovechando que él está con nosotros, pues que nos amplíe realmente ese relato. Yo desde un punto de vista económico, ya rápidamente cedo la palabra, y como profesor universitario, por ejemplo, el otro día me explicaba una alumna serbia cómo su país en este contexto pues está sacando tajadas. Serbia ha sido un país que ha sufrido muchísimo en las últimas décadas, pues ahora mismo el comercio en Serbia está realmente creciendo económicamente de una forma interesante en base a la neutralidad. Otro gran país que también está apostando por esa neutralidad es Hungría, donde, por cierto, el combustible está a mitad de precio que en España. Esto lo tenemos que saber, ¿no? Y luego el otro día tuve una intervención en La Reunión Secreta, que es un canal YouTube muy puntero y muy visto, con cientos de miles de visitas, que bueno, dirige el doctor Gaona, que es un gran comunicador. Mencionaba un hecho que yo creo que es muy singular, ¿no? Que demuestra un poco cómo al final van a tener razón los angloamericanos, que la política internacional no son más que intereses, ¿no? Y recordaba cómo el año 1927 el gobierno entonces era ya el directorio civil del general don Miguel Primo de Rivera, suscribió en el año 1927 un acuerdo comercial con la Unión Soviética de Stalin para suministrar petróleo a España, porque, digamos, España en una situación económica muy delicada en aquella época. Estamos sufriendo los abusos de las petroleras angloamericanas, sobre todo de la Standard, y bueno, es interesante cómo se llevó a cabo esa negociación, porque lo que quería la Unión Soviética era el reconocimiento internacional por parte de España. Habría estado muy gracioso que el general don Miguel Primo de Rivera, además que las negociaciones las llevó don José Carlos Sotelo, el ministro de Hacienda, el gran ministro de Hacienda que tuvo el general Primo de Rivera, hubiera reconocido, pero no lo reconoció. Es decir, al final se llevó a cabo esa negociación comercial y gracias a eso pues tuvimos un petróleo mucho más barato, el petróleo que nos negaban las petroleras. Pero bueno, dicho lo cual, yo aporto esa perspectiva económica que es indiscutible. Hay que decir que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial España, siendo neutral, redujo en torno al 50% su deuda pública, porque comercializó con las potencias aliadas y las potencias centrales y posteriormente las potencias del eje, y supo mantener una posición comercial que nos redujimos más de un 50% la deuda pública española. Esto es algo que, oye, el mundo cívico-militar, más allá de sus creencias, tiene que saber. Habrá posturas que piensen que es mejor, lógicamente, económicamente estar en el polo, digamos, de la implicación, ¿no? Pero bueno, estos son temas, así que rápidamente cedo la palabra al general Fontella, bueno, pues para que nos explique un poco esa entrevista tan interesante. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Muchas gracias, Guillermo, por alabanza sobre mi virtud de historiador. Pero bueno, el problema es que no estamos ante la historia, estamos ante una guerra real, real y presente. Y en la guerra todo es propaganda y desinformación. Todo es propaganda y desinformación. Hasta que no haya una perspectiva histórica, pues no se puede evaluar. Hay que ver las cosas pues, no con lo que nos cuentan, pues nos están contando nada más que una parte de la historia, sino con las realidades, con las evidencias que están en la marcha, ¿no? Y sobre todo contrastarlas con los principios fundamentales del arte de la guerra, con lo cual uno no se pierde, ¿no? Ahí tiene una referencia básica, con lo que ve uno si pone malos tiros. La guerra, lógicamente, es más complejo que los actos militares. La guerra son relaciones internacionales, diplomacia, economía, etc. Pero me ha llamado la atención, por eso el tema de la contestación que le hice al periodista en el cuestionario que me mandó por escrito sobre que España hubiese tenido una postura más ventajosa si fuese sido más neutral, porque para mí una paradoja, una incongruencia, que rápidamente nos volquemos a defender la integridad de Ucrania cuando tenemos amenazada nuestra integridad territorial. Porque Marruecos no es que reconoce oficialmente y públicamente que territorios españoles en el norte de África son marroquíes. Y sabemos cómo actúa Marruecos. Históricamente no hay que irse a la época de los almorávides ni de los almohades, como en Inni, Manu Militari se quedó con el territorio. En el Sahara
está de lo mismo. El perejil hace 2 días hizo lo mismo. Es decir, que Marruecos no duda en emplear la fuerza si lo considera oportuno y las condiciones se lo permiten. Pues si puede sacar tajada. Ahí tienen en cuenta que en el perejil sacó tajada. Perejil era soberanía española. Y después de la laraca del ministro con el viento fresco de Levante, etcétera, resulta que el gobierno de España, del presidente Aznar, firmó un documento con Marruecos que España no pisaría ni pondría la bandera de España. ¿Qué hemos hecho con eso? Renunciar a la soberanía. ¿Qué hemos hecho con eso? Hacer zona neutral. ¿Qué pasa cuando la zona es neutral? Ya sabemos cómo entienden los marroquíes la zona neutral. Lo entienden que es suyo, como ha pasado con Ceuta y Melilla en la zona neutral, que son 300 metros, que es totalmente ya marroquí. Esa zona neutral que nos serviría de colchón para la inmigración ilegal, resulta que esa zona neutral es simplemente el ancho de la valla de Ceuta y Melilla. Y también cómo interpretan los ingleses la zona neutral. La zona neutral, que es el istmo del Peñón, se lo han comido. Se lo han comido. Y no solamente se lo han comido, sino que van ampliando territorios sobre aguas territoriales españolas, sobre soberanía española, y no pasa nada. Y vamos como locos en contra de nuestro interés económico del petróleo, que lo estamos comprando más caro, y de las exportaciones españolas a Rusia, locos a defender la integridad de Ucrania cuando nadie se preocupa de defender la integridad territorial de Ceuta y Melilla, que no está dentro del paraguas de la OTAN. Luego, para intervenir, se tienen que poner de acuerdo los 40, y si entra Finlandia y Suecia serían 42, y si entra Ucrania 45. Entonces, pues la verdad que no entiendo. Los socialistas que eran a la OTAN de entrada no, ahora corriendo como borregos cuando tocan el silbato. Y esa es mi opinión. Bueno, pues yo creo que ha quedado perfectamente clara. La verdad es que ahí remitimos efectivamente a esa magnífica entrevista que, repito, se puede consultar en el digital debate, prestigioso, digamos, digital de índole conservador, una postura más neutral en lo que sea más beneficiosa para España, del periodista don Miguel Pérez Pichel, del 3 de junio. Ha comentado el general, antes de ceder la palabra al coronel Collins, la cuestión de Gibraltar. Allá, además, en el tema de Gibraltar, creo que ya lo expusimos en un programa, digamos, hemos tenido que soportar cómo ha habido 2 submarinos nucleares, digamos, en un territorio como es el campo Gibraltar. Además, es algo que lo gestioné yo a través del portal de transparencia. No tiene, vamos a ver, no tiene un plan de protección nuclear. La zona, no hay nada previsto. En campo de Gibraltar hay casi 1 millón de personas, 1 millón de compatriotas, y allí que se concentren 2 submarinos nucleares nos pone en una posición muy delicada con respecto a este contexto internacional que tiene una potencialidad, digamos, casi apocalíptica. Es que realmente, pero bueno, es un tema colateral, pero realmente si nos interesa la integridad territorial, empecemos, como bien ha dicho el general Fontella, por defender la nuestra propia, y por tomar conciencia de dónde está realmente el peligro que puede venir del este, como ya ha venido en la época de Atila, y bueno, ya sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente en el momento presente las zonas calientes están en el sur. Hemos perdido, digamos, el equilibrio que mantuvimos durante un tiempo. Argelia nos ha cortado el gas, hay una situación prebélica entre Argelia y Marruecos, la presión migratoria la estamos viendo, llegando pues a muchas partes muy lejanas de España, pateras, y realmente parece que España no tiene las cosas claras al respecto. Así que cedo la palabra rápidamente al coronel Collins para que aporte su personal punto de vista, diciendo que respetando todos, por supuesto, y que no tenemos una línea editorial, aquí cada uno sostiene y defiende lo que entiende que es lo mejor para España. Adelante, mi coronel. Sí, pues yo tengo que decir que en este caso no disiento, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el general Fontella y don Guillermo. Y nosotros tenemos nuestros propios problemas, y es que además el régimen de Ucrania tampoco es ninguna maravilla, ni su presidente Zelensky. Las 2 intervenciones que ha tenido sobre España no han podido ser más desafortunadas, una en Holanda
criticando la España antigua del Duque de Alba y tal, con los tópicos manidos de la leyenda negra, y otra en España sacando a relucir muy inoportunamente el bombardeo de la guerra civil nuestra de Guernica, como un hecho de tremenda crueldad, cuando no murieron más de 130 personas, que es muy lamentable, pero que en una guerra declarada, pues, y sobre todo teniendo en cuenta lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pues no es como para ponerlo de ejemplo de una matanza tremenda. O sea que Zelensky no es en absoluto santo de mi devoción, ni creo que sea ningún amigo de España. Vladimir Putin ha ayudado a los independentistas catalanes, tampoco santo de mi devoción, y por lo tanto yo creo que en esa guerra no podemos hacer más que perder, y cuanto más imparciales y alejados de ella nos mantengamos, pues mejor. Bueno, y en otro orden de cosas, pues claro, tenemos que es una guerra que ha sido distinta de lo que de cómo parece ser que la planearon los rusos. Una guerra relámpago, ha sido una guerra que se ha prolongado muchísimo en el tiempo. A mí me da la impresión de que es una guerra regresiva, en el sentido de que como prácticamente Ucrania ha terminado con todo el armamento el remanente que había heredado de la Unión Soviética, está rearmada por las potencias occidentales, por la OTAN y los Estados Unidos principalmente, y Rusia pues también ha perdido mucho material, y entonces están recurriendo ya en esta última fase de la guerra a una guerra casi como la Primera Guerra Mundial, de artillería, de avances muy lentos, con unos daños colaterales para el país que decían que iban a liberar de un gobierno fascista y no sé qué, pues con una destrucción tremenda, y bueno, va a quedar Ucrania totalmente destrozada. Rusia nos ha demostrado que tiene un ejército que es un gigante con los pies de barro, que dispone de pocas bombas de aviación guiadas, que por otra parte tampoco los vuelos a baja cota, que claro, si no tienes bombas guiadas tienes que bombardear a baja cota. Los bombardeos a baja cota también le resultan muy difíciles, porque yo no he visto en ningún reportaje ni en nada que tuvieran los típicos señuelos que tienen, porque claro, los misiles tierra-aire, estos que se tiran sobre el hombro tipo Stinger, suelen ir guiados por calor, van a las fuentes de calor. Entonces los señuelos pues son fuentes de calor más potentes que la tobera, que desvían los cohetes. Pues esto parece que tampoco lo tienen, o no lo han utilizado con profusión, no lo sé, aún es muy pronto para saberlo. Después de que termine la guerra nos enteraremos de estos extremos. Y por otra parte también tiene un sistema de mando y control muy deficiente. Parece ser que hasta ahora no ha tenido un mando del teatro de operaciones, es decir, un general que mandara aquello. Pero los sistemas de mando y control pues deben de tener unas buenas comunicaciones, un buen sistema de comunicaciones, y desde luego una línea de mando clara, es decir, no que tengan que venir las órdenes de Moscú, como hasta ahora parece ser que ocurría. Las comunicaciones les han funcionado muy mal. Parece ser que las cabezas de las columnas llegó un momento en que tenían que comunicarse por teléfonos móviles y por las comunicaciones normales, sin cifrar y sin la protección que deben de tener las transmisiones militares y más en guerra. En fin, parece ser, por otra parte, que eligieron mal la época, cuando su objetivo principal era hacerse rápidamente con Kiev, porque aparte de que estaban coleando la Rasputitsa, pues parece ser que los ucranianos abrieron las presas del río Donetsk, inundaron amplias zonas, y entonces se tuvieron que ceñir los rusos a las carreteras. Hay precedentes antiguos que tienen que ser tomados en cuenta, porque, por ejemplo, los caballeros teutónicos en la Baja Edad Media, cuando hacían
sus cruzadas contra los eslavos, atacaban siempre en invierno, porque los ríos, todo estaba helado, y entonces con los caballos que los llevaban con unas herraduras con pinchos, pues se movían por el hielo y atacaban en invierno porque no había obstáculos. Probablemente debieran haber atacado los rusos en invierno, que hubieran tenido muchos menos obstáculos y que no les podrían haber encharcado, inundado el terreno. Luego parece ser que no les funcionó otra cosa muy curiosa, que esto ya parece que entramos un poco en ciencia ficción, pero parece que ser que ocurrió. Al principio se vio que detenían a muchos civiles, ¿no? Y parece ser que los norteamericanos, claro, había una quinta columna en Ucrania de población rusa o rusófila, con la que pensaba contar Putin, y que tenían una organización subversiva que iba a organizar sabotajes y demás. Los norteamericanos parece ser que les dieron un programa de reconocimiento facial, y que entonces, por los rasgos más rusos o más ucranianos, detuvieron a mucha gente y que abortaron la acción de esa quinta columna. Esto tampoco lo he oído, pero habrá que esperar al final de la guerra para saber si todas estas cosas son ciertas, son propaganda, en fin. Y luego otro defecto de Rusia es que parece ser que tiene un ejército, bueno, que ha empleado un ejército como de unos 200.000 hombres en un frente de 2.000 kilómetros. Y claro, eso se podía hacer en la Segunda Guerra Mundial, que había movilización y que en lugar de 200.000 hombres, pues había 2 millones de hombres. Pero es que ahora no puede movilizar ni Putin. Y entonces está haciendo un poco la Segunda Guerra Mundial, pero con un ejército muy pequeño. En fin, todas estas son vulnerabilidades que encuentro yo en el ejército ruso y en la planificación que ha tenido el alto mando ruso. Bueno, pues estas acotaciones quería hacer sobre la guerra. Muy bien, pues magnífico. La verdad es que, queridos oyentes, como ven, la verdad es que estamos hablando de análisis verdaderamente profesionales que además se deberían oír en los grandes platos de televisión y generar un debate sobre estas cuestiones desde distintos puntos de vista, porque realmente de esta información que se traslada a Pica en Flandes uno se puede sacar conclusiones, compartirlas, cotejarlas. Como bien ha dicho el general Fontena al principio de su intervención, estamos en el mundo de la desinformación. Tendrá que pasar un tiempo para que desde el punto de vista de la historia se analicen, se saquen conclusiones ya fundamentadas. A mí me gustaría recordar lo que una vez me comentó un general ya retirado, que cuando en la segunda invasión de Irak a los americanos se les cayó el sistema GPS y tuvieron que entrar sin ningún tipo de orientación, vamos a decir, automática, sino casi siguiendo la brújula, ¿no? Es realmente el tema de la tecnología que a veces tienes y a veces no la tienes y tienes que saber maniobrar en su momento, ¿no? Otro tema interesante desde un punto de vista económico, para que nos hagamos una idea de cómo está quedando Ucrania completamente devastada, se habla que de las estimaciones va a perder el 50% del Producto Interior Bruto. Eso es un dato que demuestra cómo de alguna forma ese país está siendo completamente devastado, ¿no? Es decir, ¿era necesario llegar a esa situación? Por otra parte, han perdido la mayoría de los puertos al Mar Negro, es decir, no tienen ahora mismo esa salida al mar, va a quedar como un país muy, muy constreñido, ¿no? Realmente es un tema muy, muy, muy delicado. Y en cuanto a la figura de Zelensky y esos ataques a España, sobre todo manifestados en el Parlamento holandés y en el Parlamento español, yo creo que son verdaderamente desafortunados. Él tendría que explicar también de dónde viene su presencia y sus sociedades en paraísos fiscales, ¿no? En fin, es que es un personaje que ha sido actor, que ha sido saltimbanqui, es decir, es como si viéramos aquí en España a Willy Toledo como presidente del gobierno de España y nos metiera en una guerra, o sea, pero vamos a ver, o sea, qué calidad humana, qué formación tiene este actor de poca monta, un hombre que se desnudaba delante de la televisión y realmente ha sido encumbrado por los medios de comunicación como El Salvador. Por cierto, en Semana Santa emitieron en España, creo que fue en Telecinco, el primer capítulo de la serie Zelensky y luego no ha habido ningún segundo capítulo. Y mira que nos dieron la matraca, que nos iban a dar esa gran personalidad. O sea, realmente debe ser que no les ha servido para nada. Y un último dato que se nota en los medios de comunicación, y aquí siempre en la Pica en Flandes queremos ser transparentes con nuestros oyentes. Yo personalmente noto un cambio ya en los telediarios
en las escaletas, en el sentido como si se fuera planteando ya una situación casi de negociación y de estado de opinión favorable a esa negociación. Ya no es Rusia el dragón, sino que ahora ya parece que Zelensky no era tan bueno, Biden ya está criticando a Zelensky. Realmente al final, cuando uno analiza, es decir, hemos tenido que pasar por todo este trance, tiene que quedar un país devastado completamente con millones de refugiados para ahora sentarse a negociar, cuando llevábamos ya desde el año 2014 con una situación enquistada y con las posiciones muy claras por parte de los dos bandos contendientes. En fin, desde luego, queridos oyentes, como ven, en la Pica en Flandes debatimos sin anestesia, debatimos de distintos puntos de vista, y siempre trasladando, lógicamente, lo que entendemos que es ese criterio, esa libertad de información y esa libertad de expresión que vertebra al mundo cívico-militar, porque de luego a nosotros nadie nos va a poner una mordaza y aquí nos vamos a expresar, como siempre, desde la libertad. Y quizá yo creo que ese es el éxito de la Pica en Flandes y por eso cada vez nos siguen más oyentes del mundo cívico-militar. Ya estamos acabando, nos queda un minutito. Mi general, mi coronel, ¿quiere añadir algo más? Bueno, que la guerra, en realidad, el conflicto más que guerra es entre Estados Unidos y Rusia. Correcto. Y Ucrania es un peón más de una guerra, ¿no? De un conflicto, vamos, mejor dicho. Y Zelensky, el presidente, es un actor y está interpretando su papel, el papel que le han dado, nada más que eso. Exacto. Ahí queda dicho. Gracias, mi general. Mi coronel, ¿quiere añadir algo más, por favor? No, ya no tengo nada que añadir. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por sus intervenciones y, como hemos dicho al principio, recordarles ese magno encuentro de veteranos paracaidistas en la base central de Paracuellos del Jarama, la base de la Brigada Paracaidista, ese gran encuentro de veteranos legionarios, viene sábado y domingo de esta semana, para que aquellos veteranos que nos oigan, veteranos paracaidistas, aprovechen esta ocasión y vayan a revivificar su espíritu paraca y almogábano. Muchas gracias, queridos oyentes. Por favor, difundan los podcasts, los vídeos y les esperamos la semana que viene. Que pasen feliz semana. Muchas gracias.